Santo. Es nuestro hermano Alex por aquí. Santo es el Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Hermano, que el Señor le bendiga. Aquí voy a comenzar, voy a darle las gracias por este privilegio de compartir pues mi experiencia que Dios ha hecho en mi vida. Y para comenzar pues le voy a leer con una base bíblica que se encuentra. Gloria a Dios. Aleluya. En Lucas 19:10 y después luego pasamos a Daniel 4:2. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria. Santo Dios. Santo Dios. Aleluya. Santo. En nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo, la palabra de Dios lee así. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pasamos a Daniel 4:2. Vive. Jesús, aleluya. Vive Jehová. Aleluya. Conviene que yo declare las señales, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Vive. Gracias. Amén, hermano. Gracias, Quiero Jesús. comenzar. Gracias. uh, Reciba la mi gloria. testimonio, pues, no Señor iba dicho Reciba la gloria. aquí, pero quería enfocarme en lo que Dios hizo en mi vida y cómo el encuentro que tuve con Dios y todo lo que transcurrió desde mi niñez hasta ese encuentro. Pues mi niñez pues fue, gracias a Dios, tuve una niñez muy agradable a Dios, yendo a la iglesia y buscando de Dios, y estuve muy agradecido de mis padres que me caminaron en los caminos del Señor hasta mi juventud. Luego en mi juventud pues ya sigo en la búsqueda del Señor, pero a la misma vez sino que me atraía otros deleites que no eran los correctos para Dios, y me desviaba de los caminos del Señor poco a poco. Y a veces la vida te ofrece tantas cosas cuando tú eres joven que es muy tentador, y uno tiene que enfocarse pues en los caminos del Señor, pero era una guerra que estaba, digo yo, dentro de mí, y yo no, en todo ese tiempo que desde mi niñez y mi juventud nunca tuve ese encuentro con el Señor. Iba a la iglesia, tenía a mis padres, mi madre, me indicaron el camino correcto, pero nunca tuve ese encuentro con el Señor. Y el tiempo pasaba, ¿verdad? Y le quiero decirle pues dos puntos que fueron, no que marcaron, sino que fue de muy un encuentro de que tuve mi vida en un peligro de muerte. En una ocasión, después de que ya a la edad de los 18, 19 años me fui apartando de los caminos del Señor, pues me fui involucrando en un ambiente muy hostil, muy bajo,
porque tenía unas amistades que nosotros los metíamos en caseríos, en puntos de droga. Yo llegué a presenciar guerras de caserío porque yo estaba dentro de ese caserío y veía a la gente caer. A nosotros nos escondían para lo que terminaba esa guerra, que no era conmigo, pero yo estaba ahí y yo decía, wow, ahora yo entiendo que Dios era el que me protegía porque estaba en el lugar equivocado. En otro momento pasó que después de ese suceso andaba con mis amistades y en una ocasión pues fui a parquear mi vehículo y vino una persona que ni yo no la conocía y yo andaba con mis amistades y de la nada me pone una arma en la cabeza diciendo, mira, mueve tu carro si no quieres que te vuele la cabeza. Y los amistades míos al lado mío y no se dieron ni de cuenta hasta que yo le dije, y la ignorancia mía de la rebeldía que iba a pasar eso, nos vamos detrás de ellos y ahí comenzó una persecución que le doy gracias a Dios que no llegó a nada, pero sí hubieron intercambios de balas. Y yo quisiera decirle que sí, en este punto de mi vida llegué conociendo al Señor y teniendo temor a Dios. Siempre en mi corazón había algo que yo decía, wow, donde yo estoy, qué es lo que yo estoy haciendo. Pero el tiempo que transcurría y vino un fuerte golpe a mi vida, que fue la pérdida de mi madre, que ahí fue duro y lo sentí a la edad de 19 o 20 años, si no me equivoco. Pierdo a mi madre y todo esto pues a través de todas estas cargas, pues yo seguía hacia adelante, pero sin buscar mi rostro ni poner mi vida en dirección a Dios, sino que seguía mi vida cada vez hundiéndome más en los caminos pecaminosos y seguía así hacia adelante en esa vida. Y después de esa trayectoria que llevaba, pues a la misma vez Dios me bendecía porque pues yo llegué a estar en la universidad. A través de la universidad consigo un trabajo en el aeropuerto. Después de ese que consigo ese trabajo de aeropuerto, conozco unas personas que no son de agrado y me involucro en una amistad, digo, que me iba a llevar por un mal camino y ahí comienzo al ambiente de tráfico, ¿cómo lo puedo decir? En ese ambiente de traficar drogas. Ajá. Y por esas amistades, pues, llevé mi vida a unos puntos que ustedes dirán, wow, como una persona que conocía de Dios, que sabía de su niñez y su juventud en la iglesia, llegaba a ese punto que ni mi hermano ni mi padre sabían de eso. Solo me lo llevaba yo conmigo, compartía un poco con mi hermano menor y fue algo que no me alegro. Ustedes saben que Dios trata por senderos misteriosos con cada una de las personas. Conmigo trató de esa manera. Me fui influyendo más en ese ambiente y traficaba droga para diferentes estados, se lo puedo decir así, serví como mula en diferentes estados. ¿Cómo lo hacía? Ustedes no tienen ni idea cómo es. Eso pasó en los 90. Ahora en esta época sería un poquito más difícil, pero en esa época
teníamos todas las conexiones y por eso pues no me siento halagado por haber hecho eso, porque fue un mal y yo comprendo que lo estaba haciendo mal y yo sé que dentro de mí yo estaba haciéndolo mal y llegaba a un punto en mi vida que yo le decía a Dios mío, esta va a ser la última, yo no voy a hacerlo más, yo voy a parar aquí. Pero Dios tenía un propósito y Dios permitió que en una ocasión pues yo estaba en Orlando, Florida, y después que ya yo estaba allá en esa movida que estaba haciendo en el aeropuerto internacional en Florida, pues ahí fui, me pararon y me rebuscaron y encontraron lo que yo tenía, que era más de 10 kilos, y ahí comenzó una transición diferente en mi vida. Ahí fui arrestado, llevado a la cárcel. En estos momentos nadie de mi vida, de mi familia sabía nada, ni mi padre, ni mi hermano, nadie. Todo esto me lo tragaba yo solo, con las personas que yo conocía. Y pues seguía ahí, ya que estaba en la cárcel y me estaban ofreciendo más de 25 vidas por la cantidad de material que tenía encima. Pues ya como que yo sentía un peso en mi vida y decía, Dios mío, ayúdame. Yo no encontraba una solución hasta que comencé a llamar a mi hermano. Mi hermano se puso tan paniqueado que se comunicó con mi padre y mi hermano. Y pues recibí la ayuda de mi padre y de las personas con quien estaba, y me pusieron pues abogado. Y lo que quiero decir es que pues yo en todo momento yo tenía control de mi vida, en que yo en mi rumbo que llevaba como vivía una vida sin rumbo y no tenía ¿cómo decir? Temor de Dios, o que lo que iba conocido no lo ejercía. Pues yo sabía que Dios estaba en control, y pues cuando ya estaba en juicio, ahí pues gracias, me dicen, tienes que, si vas a juicio, tienes una fuerte como una fuerte esperanza que vayas a perder y que te den 25 vidas. Y los abogados ahí tratando hasta que yo digo que fue la misericordia de Dios, y me ofrecieron una cantidad de 10 años, y que era una oferta que ellos ofrecieron, pero después de una guerra increíble de que no querían bajar. Eso fue Dios. Y en esos momentos pues yo dije, no había otra manera que aceptar esos 10 años, y así pasé a la prisión para hacer 10 años de mi vida, que fueron en el 97, para septiembre del 97 pasé para la prisión en el estado de la Florida. Y de ahí en adelante comenzó otra etapa diferente en la prisión. En estos momentos hasta ahora no iba dado mi corazón y ese encuentro con Dios, todavía no iba encontrado a Dios y no iba aceptado todo lo mal que iba hecho, y tenía esa carga, llevaba encima. Y pues a través de los años, pues en la prisión me metí en problemas. Eran peleas, me metían en el calabozo, salía aquí y allá, hasta que llega un punto, como la hermana a veces Saya dice, que uno se cansa. Pues mira, llegó el punto que en mi vida, pues yo decía, me cansé,
y me rendí a los pies de Cristo. En esos momentos, en una ocasión, pues yo estaba dentro de uno de los sitios que me encerraban por pelea, me castigaban. Y a veces yo no veía el sol ni por 30 días, metido en un lugar encerrado. Pues ahí pues me iba con Dios orando y yo sentía cómo era que Dios me hablaba al oído. Me decía, yo no estoy solo. Santo. Está conmigo. Amén. Gloria al Y ahí Señor. yo comenzaba a bregar con mi vida, ahí yo con Él y orando, Vive Jehová. pasando los días, los años, pues después pasaban otras situaciones, pues yo salí de ahí, de ese encierro que me tenían, y estos hermanos que venían desde la calle para dar los cultos, pues yo fui, asistí, y pues ya Dios venía tratando con mi vida, pues asistí a esos cultos, y cuando yo pasé al frente, pues yo le dije a Dios de nuevo, yo estoy cansado, yo quiero ser una persona diferente, quiero sentirte. Pues ahí yo sentí algo tan especial, algo tan lindo, que era como si yo estuviera caminando en las nubes. Yo sentía algo que se liberó de mí. Fue algo tan maravilloso. Gloria a Dios. Esa experiencia que tuve con el Santo. Señor, que me oraba con que Qué bueno. fui una persona Qué bueno. completamente nueva, me sentía libre. Aleluya. Estando en la prisión. Gracias, papá. Hey, Santo. Después, luego de Gracias eso, a Dios. a través del tiempo que pasaba ahí, pues había otros hermanos, pues yo me involucraba con un ambiente mejor, un ambiente de personas que le agrado a Dios. Y pues viví situaciones que había un muchacho que Dios lo usaba en el ambiente profético y él le declaraba a las personas lo que Dios le quería decir en esos momentos. Entonces, en una ocasión quiero compartirle esto, que me fui con él y él estaba, pues nos fuimos con él, estábamos orando por personas así y invitándolo para la iglesia, para ese culto que daban por las tardecitas en la misma prisión. Y en una ocasión, pues Dios lo dirige a él, a un muchacho que era el tipo más rebelde, el más que yo le veo, él me dijo a mí, mira, Dios quiere que Dios me tiene un mensaje para él. Yo, él, de verdad. Porque era el tipo que más nunca iba a oír de la palabra de Dios, era él. Entonces pues fuimos los dos y le ofrecimos el plan de salvación y él con su abnegación dijo que no quería, que bueno, hasta casi nos empieza a decir cosas malas y nosotros pues él le decía, es tu última oportunidad, si tú no aceptas a Dios hoy, tú no vas a durar. Y el tipo se enojó un poco y en su enojo, pero él se lo seguía diciendo. Y pues nosotros seguimos caminando por otros lugares alrededor así de la prisión, porque esas prisiones son enormes, donde yo estaba bien sobre más de 2,000 y pico de personas. Y eso es un mundo adentro. Ese mismo día que nosotros pues estábamos en otro lugar de la prisión y de repente suenan las alarmas, nos pegan a encerrar a todo el mundo y nos llevan en fila como protocolos de ellos. Y cuando íbamos pasando, adivina quién yo vi en el suelo, a esa misma persona que nosotros le estábamos diciendo, que él le estaba diciendo el que estaba conmigo que era su último día, su última oportunidad. Dios le dijo a él, era su última oportunidad. Santo. Y a él lo apuñalaron una persona que ni él mismo se imaginaba. Y ahí mismo quedó muerto porque a lo que venían de enfermería y todo eso, se desangró ahí. Nosotros pasando, viviendo por el lado, ni lo podíamos ayudar ni nada. Esa fue una experiencia que vi, como otras más, en la cárcel y ahí estando en la prisión. Bueno, después de esos sucesos, pues Dios fue trabajando conmigo y
mientras iba pasando el tiempo, pues me sentía una persona nueva. Mi papá siempre me decía, lee la Biblia, lee la Biblia. Mira, yo leí la Biblia al principio como 1 o 2 veces, pero si de aquí adentro, y si no le pide a Dios que te abra esa mente y te dé esa sabiduría para tú entenderla, a veces pues uno la lee como un papagayo, pero después de eso yo le pedí a Dios y yo pude entender todo lo que Dios tiene para uno aquí a través de la Biblia. Santo. Y después de ese suceso, pues fui caminando, pues los caminos del Señor desde allá adentro y supe que desde ese momento que Dios tenía un propósito para mí, que siempre tenía el control de mi vida, que a pesar yo era un persona que era como sabiendo la verdad, pero no acudía a Dios, no me rendía a Dios, hasta que el momento que lo hice, y ahí pues yo comprendí que Dios es el que tiene el control, y tuve que pasar todo esto para ver que Dios es el que uno tiene que, bueno, rendirle cuenta y servirle, y no hay otro igual como Dios. Pues de ahí en adelante, pues Gracias. salí a los 2 o 3 años después, salí de la prisión, y hasta el sol de hoy le doy gracias a Dios que estaba aquí perseverando. Gracias. Y gracias por las oraciones de mi padre, de mi familia Gracias, y Jesús. de aquí mismo de la iglesia, porque me imagino que oraron por mí desde aquí. Y pues hasta aquí fue mi corto testimonio, y que espero que haya servido de Vive. Señor le bendiga. Amén. Vive Jehová. Gracias. Gracias Dios. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gracias Dios. Gracias. Esos testimonios son buenos, Santo. escucharlos. Le hace bien a Él porque se desahoga, lo tiene ahí encerrado. Eso Vive. nos hace bien a nosotros también, especialmente a nosotros los jóvenes. Gloria a Dios, para que no tengamos que pasar por esa situación. Vive. Aleluya. Santo. Alabado. Y tú también, Juan. Alabado Dios para siempre. Alabado Dios. Yo pasé la CEP y la beca también, igual que él, gloria a Dios. Estuve unas cuantas veces